Buenos días para todos y todas. Bueno, quiero comenzar primero esta intervención pues agradeciendo la participación de ustedes, el esfuerzo conjunto que hemos hecho algunos profesores por sacar esto adelante. Esperamos que se vea reflejado en que alguno de ustedes por lo menos se tome el atrevimiento de probar algo diferente en sus cursos. Esa es como nuestra finalidad. Estoy vinculado a esta universidad hace 12 años casi ya, en calidad de profesor. Y en el momento que llegué a la universidad, pues mi experiencia como docente era prácticamente ninguna. Donde hice mi formación de posgrado, pues tuve la alternativa de ser profesor en una asignatura durante un año. Y esa era toda mi experiencia docente. Llegué aquí lleno de preguntas, lleno de interrogantes, lleno de dudas, lleno de retos y esperanzado en que lo iba a hacer lo mejor posible, como todos ustedes. Conté con la maravillosa suerte de que en ese momento uno de mis profesores tutores era, yo diría, de las personas que más juiciosamente se ha dedicado al estudio de la pedagogía y la didáctica en esta universidad. Les hablo del profesor César Chávez. Él y otro grupo de amigos, el profesor Gabriel Uribe, que vendrá mañana, el profesor Jorge García, pues me recibieron de una manera muy apropiada para mí y realmente con ellos pude hacer todo ese proceso de catarsis, transformación y adecuación de lo que a hoy son mis cursos de una manera acompañada. Poder discutir con estas personas de gran experiencia el cómo abordar cada uno de mis cursos, el cómo poder introducir esas alternativas a mis cursos, el qué es lo que espera verlo en los estudiantes, qué es lo que yo como profesor debo modificar para que esos estudiantes realmente vean lo que yo pretendo que visualicen en el curso. Fue para mí, yo creo que la mayor ventaja en el momento de mi vinculación acá. Entonces el hecho de que ustedes estén aquí, muchos de ustedes recién vinculados a la universidad, considero que es una valiosa oportunidad para que todo lo que estamos contando aquí, que son experiencias que algunos de nosotros nos hemos atrevido en algún momento a implementar en nuestros cursos, sea para ustedes algo que los motive a ver en sus cursos la posibilidad de experimentar. Y siempre con el fin último de lograr el aprendizaje en sus estudiantes. Obviamente con el tiempo vienen algunos elementos adicionales que son de cuidado. La evaluación docente, o sea, cómo nos están viendo nuestros estudiantes. Entonces uno siempre se preguntará, bueno, realmente si hago cambios, ¿eso se verá reflejado en la calificación al final del semestre? Con seguridad que sí. Pero de esos cambios, de esas pruebas, de esos experimentos, es que uno va afinando esos cursos. Y llegará un momento en que el curso ustedes lo tienen en el punto que lo quieren tener, en el punto en que los estudiantes realmente están aprendiendo lo que ustedes consideran importante que aprendan. Pues el título demarca, yo diría que el curso con el que mayor experimentación he hecho, pero no es otra cosa que una disculpa de cómo mostrarles a ustedes cuál ha sido el proceso de transformación y a lo que a hoy es este curso y los resultados que desde mi punto de vista han sido exitosos para mí como profesor y para mis estudiantes. Voy a empezar a hacer un resumen muy básico y no con el ánimo mucho menos pues de formar aquí a nadie en mecánica de sólidos, pero sí para que entiendan la dimensión de lo que es el curso. El curso en mecánica de sólidos básicamente trata de identificar un estado de esfuerzos en un elemento y a partir de ese estado de esfuerzos decir si eso va a fallar o no va a fallar. Una pieza de una máquina, un componente de un dispositivo, básicamente eso es. Finalmente nosotros como ingenieros, cuando estamos en el mercado laboral, recibimos remuneración por las decisiones que tomamos. No por los cálculos que hacemos, las matrices, los vectores, nada de eso. Nos pagan por las decisiones que tomamos. Y obviamente las tomamos con base en un montón de cosas como estas, que muchas veces se quedan en modelos analíticos, ya con el avance
tenemos la posibilidad de modelos computacionales y cada vez tenemos más herramientas para que a la hora de tomar esa decisión sea una decisión acertada. Entonces, en esa dimensión yo valoré mi asignatura como una asignatura clave en la formación de nuestros estudiantes de ingeniería mecánica. Y cuando le doy esa dimensión, realmente estoy priorizando dentro del componente formativo de los estudiantes de ingeniería mecánica algunos conocimientos, conceptos que ellos deben desarrollar y adquirir. En ese orden de ideas, entonces empiezo a hacer una valoración. Estoy hablando de 2003, cuando me vinculé aquí. Digo, bueno, realmente este curso, ¿qué tiene en común con todos los otros cursos de ingeniería? Y lo que hago es que desagrego, desacoplo el papel del profesor y el papel del estudiante. Y vuelvo atrás cuando yo era estudiante y me veo en esta situación. ¿Cuál es la participación del profesor? Típicamente estamos frente a un tablero, escribiendo. Hemos avanzado, hemos pasado a hacer diapositivas, láminas, presentaciones, y muchas veces nos quedamos ahí. No trascendemos al siguiente nivel. No nos preguntamos realmente cuánto de esto que está aquí en ese tablero, cuánto de esto que está aquí en estas presentaciones realmente le llega al estudiante. Cuánto de eso que yo quiero transmitir le está quedando al estudiante. Cuánto de lo que yo represento en estas láminas él es capaz de interpretar, él es capaz de aplicar, él es capaz de replicar. Cuando nos quedamos en ese papel, simplemente de cumplí mi tarea porque puse en el tablero algo que yo considero importante, no puse en el tablero, en la diapositiva, algo que considero importante, y que allá el estudiante se arregle como pueda, estamos dejando de lado una parte importante de ese proceso. Cuando voy al otro lado, al lado de los estudiantes, digo, bueno, ¿cuál es el papel del estudiante? Profesor, igual, al tablero, copiando lo que él considera importante. Papel del estudiante, allá sentado, transcribiendo lo que el profesor cree que es importante, pero que el estudiante aún no sabe si realmente es importante o no. Y la frase típica: profe, no borre, no he terminado de copiar. Hemos avanzado. Profe, me envía la presentación. Y hasta ahí seguimos en la misma situación. El profe escribe, el profe transmite en la diapositiva, el estudiante copia o transcribe en su cuaderno o recibe las láminas del profesor. Hasta ahí igual. Seguimos avanzando. Ya nos toman fotos al tablero. Qué presa copiar. Pero hasta ahí, hasta ese momento, la situación es la misma. El profesor al tablero o con las diapositivas, presentando algo que cree importante, el estudiante transcribiendo o recibiendo o fotografiando algo que el profesor dice que es importante, pero él aún no sabe si realmente lo es. Entonces, realmente allí es donde hay una brecha grande, donde nosotros tenemos que entrar a cuestionarnos cuál es nuestro papel, qué es lo que nosotros deberíamos estar haciendo en el aula de clase alrededor de eso que llamamos conocimiento, que esperamos que esos estudiantes adquieran. Y como punto final a esta laminita, la situación es exactamente la misma. En la mayoría de las veces ni ven sus apuntes, ni abren las diapositivas, ni mucho menos miran las fotos. Se queda donde conocimiento muerto, guardado en un cuaderno, guardado en unas diapositivas o en unas fotos. Vamos al siguiente nivel. ¿Cómo decimos nosotros? ¿Será que estos muchachos se aprendieron? Típicamente, ¿qué hemos hecho?
Bueno, les dejo la lista de ejercicios. Vayan y los hacen. De aquí llegan y señalan, profe, en la oficina, este ejercicio no nos da. Y señalan el que tiene el doble asterisco, el más difícil del capítulo. Y entonces uno le dice, no, sigan intentando, o tranquilos, que ese no cae en el parcial. Pero realmente no sabemos si ese individuo, si se está apropiando de ese conocimiento, o si simplemente lo que está tratando de hacer es resolver una cantidad de ejercicios que le garanticen la supervivencia en el evento posterior. El típico parcial. Me hice todos los ejercicios del capítulo y estoy seguro que voy a ir bien en el parcial. Y resulta que el profesor no les cuenta que tiene en el escritorio, guardado en un cajón, un libro que trajo de cuando hizo su doctorado en Rusia, y ahí está el ejercicio más difícil, que no lo van a hacer nunca. Y sigue estando la inquietud. ¿Cuál es nuestro papel? Porque el profesor copia en el tablero, manda las láminas, el estudiante transcribe en el cuaderno, recibe las láminas, toma fotos, hace todos los ejercicios del capítulo, pero nunca realmente se cuestiona alrededor del conocimiento. Y nosotros muchas veces tampoco. Y yo creo que este fue el reto mayor cuando empecé a transformar este curso. Si es un curso de ingeniería, realmente tenemos que pensar en dónde están los problemas de ingeniería. En ese momento decidí que los problemas de ingeniería no están en el libro, no están en los libros. En la mayoría de nuestros libros guías, lo que hay es problemas de cálculo. Aplique esta ecuación, llega a esta expresión, derive esta expresión, obtiene este resultado y se acabó. El problema de ingeniería típicamente en nuestros libros ya está resuelto. Y básicamente está resuelto porque es transformar esa realidad, eso que está en el mundo real de la ingeniería, a un modelo representado en un ejercicio del libro. Ese es realmente el problema de ingeniería. Y eso es lo que nuestros estudiantes no están haciendo. El libro de ingeniería ya hizo la tarea de ingeniería, le está dejando al estudiante la tarea de calcular. ¿Los problemas de ingeniería dónde están? En nuestro entorno. Ahí afuera están esperando todos los problemas de ingeniería a ser resueltos. Si se dan cuenta, cada una de esas fotos, muchos de ustedes podrían sacar 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 problemas distintos que son dignos de ser abordados desde cualquier área del saber. Y ese es mi llamado a los ingenieros en formación o al estudiante en formación, que vean más allá de los libros, que afuera en su entorno, en el bus que toman, en la fila que hacen, en el viaje que hacen en el metro, en cómo sacan su basura, en el carro que usan, todo lo que ustedes se imaginen en su entorno, hay cosas por resolver. Y es allí donde nosotros tenemos que entrar. Lo decía ahorita el profesor Gabriel, hay que problematizar el conocimiento. ¿Por qué? Porque cuando hacemos eso realmente le decimos al estudiante, vea, esto puede ser de su interés. Y cuando eso se logra, realmente el estudiante se engancha. Y se engancha es que si se tiene que leer 5 libros, lo va a hacer. Si tiene que trasnochar tratando de resolver algo, lo va a hacer. Es cuando logramos que ese individuo se motive por algo, es que se va a lograr desarrollar conocimiento. Bueno, aquí en Alemania son tanto crudas, pero realmente esto es lo que nosotros tenemos en nuestro entorno, problemas. Aquí realmente lo que hay es como una síntesis de cómo abordé la transformación de este curso. Y todo parte desde un elemento clave. Yo como profesor, que tengo una formación un tanto más avanzada que mis estudiantes, sí debo estar en capacidad de identificar qué es lo que quiero que ellos aprendan.
¿Qué es lo valioso de ese curso que yo estoy enseñando? Que espero que al final del semestre ellos realmente estén apropiados de ese concepto. Es que son 18 capítulos. Si eso dice el programa, eso dice el currículo de la asignatura que está montado en CIA. Que si me salto uno, me estoy robando el programa que está en CIA. Sí, pero realmente ese que te está saltando es el fundamental. Si lo es, no lo hagas. Si no lo es, realmente busca qué es el fundamento de tu curso. Cuando se logra identificar eso y se desarrolla el curso con base en ese foco, es grandioso. Porque alrededor de ese foco del conocimiento es que se pueden desarrollar una cantidad de estrategias. Aparte del conocimiento, pues, realmente cuáles son esas competencias adicionales que queremos promover. Porque obviamente en nuestros cursos debemos hacer un abordaje integral de la formación de nuestros estudiantes. No es solo que aprendan a hacer diagramas de cuerpo libre o que aprendan a hacer un análisis de esfuerzo, no. ¿Qué más les debemos entregar a ellos? ¿Qué más debemos esperar que ellos desarrollen en ese curso? ¿Qué competencias son las que el entorno empresarial les están requiriendo a ellos? Que sean muy buenos en trabajo en equipo. Sí, pero es que en cursos ni siquiera propicio que discutan como pares. ¿Cuáles son esas competencias que nuestros ingenieros o nuestros profesionales deben adquirir aquí cuando están en formación? Entonces aquí nunca vamos a ver una asignatura que se llame trabajo en equipo. Pero en nuestras asignaturas sí podemos propiciar espacios y estrategias que motiven y obliguen a esos individuos a desarrollar esas competencias alternativas. Este ciclo empieza aquí, realmente. Como es un proceso, yo debo saber qué entra a ese proceso. O sea, en qué condiciones llegan esos individuos que están en mi curso. Parte de esa tarea, y digo parte, se hace en el plan de estudios cuando ustedes identifican los prerequisitos de su asignatura. Y digo que es parcial porque realmente a partir de la reforma académica que hubo en 2008, implementada en 2009, bajo la cobija de flexibilidad, dimos que desaparezcan prerequisitos. Y entonces hay programas o planes de estudios que a hoy, por ejemplo, un estudiante de primer semestre, en el caso de ingeniería mecánica, podría estar viendo una materia como diseño integrado que es de final del programa, sin ningún problema, porque en ese plan de estudios no tienen ningún prerequisito. Entonces miren que esa parte de responsabilidad sobre el qué sabe ese individuo, que la tenía obviamente los prerequisitos, ¿nos la trasladaron a quién? A nosotros. Entonces es muy importante que ustedes de entrada en su curso, en su asignatura, le digan al estudiante qué debe saber. Y hagan una comparación. Lo que sabe y lo que debe hacer. Porque si el prerequisito no existe, no implica que no necesite ese conocimiento previo. Implica que ustedes deben obligar, entre comillas, o motivar a ese individuo a que antes de arrancar la temática de su curso, ponga en orden qué sabe respecto a esto de qué debe saber. Y eso sí es responsabilidad del individuo que tomó el riesgo de matricular la asignatura, aunque no tenga prerequisitos, sin los conceptos o los conocimientos previos. Estrategias. La más sencilla es, siéntense a conversar. En su primera clase les dicen, deberían saber de esto. El que no, lo motivo a que o se ponga al día o cancele la materia y vaya a ver esta otra asignatura que le permite desarrollar ese conocimiento. Si se quedan, responsabilidad del estudiante. ¿Qué debe aprender? ¿Cuál es el concepto o conocimiento clave del curso? ¿Qué es lo que marca la diferencia entre el antes de la asignatura y el después de ella? ¿En qué lo transformo yo
una vez visto ese curso, ¿qué es lo que ese curso le aporta a él en su formación como ingeniero o como profesional? Esta es nuestra tarea, esta no es del estudiante, esta es nuestra tarea, identificarlo claramente. Y cuando nosotros lo tenemos claro, le podemos decir a ese individuo qué esperamos que él desarrolle en ese curso. ¿Cómo lo va a aprender? Nuestra responsabilidad. Es decir, ¿qué maromas, qué estrategias voy a establecer yo en mi curso para que ese individuo realmente logre aprender esto? Y ahí se va muy de la mano de cuáles son las habilidades de cada uno de nosotros. ¿Qué soy capaz yo de hacer para que ese estudiante se apropie y desarrolle este conocimiento? A algunos les funciona jugar en clase, a otros les funciona hacer 5 parciales, a otros les funciona hacer talleres, a otros les funciona hacer quizzes todos los días. Cada quien debe definir cuál es la alternativa metodológica para que ese individuo estudiante pueda adquirir ese conocimiento. Y es la razón de ser de nosotros aquí, hoy, mostrarles algunas alternativas que algunos de nosotros nos han dado buenos resultados. Finalmente, hubo aprendizaje. O sea, ¿qué sale de este proceso? Evalúo qué entra, defino qué debe pasar allá adentro, ¿qué sale? Que debería ir muy de la mano de esta estrategia. Debo ser coherente entre esas metodologías que pretendo implementar y cómo voy a valorar esa apropiación del conocimiento una vez finalizado. A manera de ejemplo, el curso que tomé como base de mecánica de sólidos, realmente empiezo por definir qué espero yo que esos estudiantes aprendan en ese curso. Entonces, para mí es importante que así el curso en sí aparece con 12 capítulos del libro del Hibeler, yo no me estoy fijando en el capítulo, en los cuantos capítulos, no. Para mí es de interés que este es el foco del conocimiento. El individuo debe aprender a hacer un análisis de esfuerzos sí o sí. Se lea 1, 10, 12, 15, 20 capítulos del libro que quiera, pero esta es la finalidad del curso: hacer un análisis de esfuerzos. Y de aquí para adelante, pues básicamente listo ahí 2, 3 competencias, pero cada uno dirá cuáles son las competencias adicionales que uno espera que ese curso permita desarrollar en el estudiante. ¿Qué sabe? Conversadito con ellos, he identificado esto. Tienen deficiencias en estática, que es todo el manejo de fuerzas, y en representación, todo el manejo de interpretación, representación de componentes mecánicos. Si vamos a hacer análisis de esfuerzos sobre componentes mecánicos, debo estar en capacidad de identificar fuerzas, calcular fuerzas y representar e interpretar sistemas o dispositivos mecánicos. ¿Qué encuentro? Tienen fortalezas en cálculo. Este es un curso más o menos de 6º semestre, ya han cursado en la mayoría todo lo parte de ciencias básicas y es importante. ¿Qué debe saber? Cuando les digo qué debe saber, les estoy diciendo, si no han tomado el curso de estática porque no es prerequisito, les recomiendo que se vayan a ver el curso de estática. Si se quedan, van a ver 2 cursos al tiempo y solamente les vamos a calificar por uno. Si no saben ni representar ni interpretar planos, va a ser muy difícil que puedan comunicarse conmigo en términos de ingeniería. ¿Cuál es el dispositivo al que le están haciendo el análisis? Y si nuestro lenguaje de comunicación son los planos, si no tienen el dominio sobre esa temática, no va a haber comunicación. Vuelve y juega. ¿Qué debe aprender? Análisis de esfuerzos, desarrollo de modelos de esfuerzo, deformaciones y teorías de falla. Algo genérico. ¿Cómo lo aprenden? Esta sí es mi estrategia que definí para este curso. En esta estrategia, pues, obviamente tiene que haber un fundamento teórico.
porque no le va a pedir a un individuo que haga un análisis de esfuerzos sin ni siquiera saber qué es un esfuerzo. Entonces, obviamente en el curso hay un desarrollo temático de los conceptos asociados al análisis de esfuerzos. Pero ese desarrollo temático es algo complementario, y lo veo en ese sentido, a la segunda parte de la estrategia, que es un proyecto aplicado. Cuando al final del semestre entregan algo del proyecto que dicen aplicar los conocimientos del curso en el proyecto, les digo, no, es al contrario. Ustedes desarrollaron conocimientos en el proyecto. Entonces, esa estrategia realmente obliga a que haya un barrido de lo conceptual, teórico, necesario para el proyecto, pero volcado a ser aplicado en el proyecto. Este proyecto tiene unas particularidades y es lo que realmente motiva al estudiante. Este proyecto, desde el primer día de clase, ellos deben conformar grupos de trabajo. Que si son de 3, que si son de 4, que si son de 5, que si son de 10, no hay problema, porque ellos mismos se autogestionarán. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos se controlan y son los encargados de eliminar el que no está trabajando. Ya les explico en detalle esto. Hacen una planeación detallada del proyecto. Detallada es, semana por semana, me dicen qué van a estar haciendo de ese proyecto, con unas particularidades de esa programación. Debe haber una descripción de actividad y resultado medible y unos responsables de la misma. ¿Qué implica eso? Que el individuo debe tener claro cuál es el alcance de su proyecto, ser capaz de planear el desarrollo de un proyecto, ser capaz de hacerle seguimiento al avance de un proyecto. Estos proyectos aplicados, ellos deben buscarlos en la industria. O sea, irse a una empresa, o sea, al área de mantenimiento, al área de producción, decir, necesito hacer un análisis de esfuerzos sobre un componente de una máquina. Ahí tenemos responsabilidad también, es acompañar esa selección del proyecto. ¿En qué sentido? Como el estudiante está empezando el curso, no tiene la dimensión completa de lo que puede ser la dificultad de un análisis de esfuerzos sobre un componente mecánico. Entonces ahí es muy importante nuestra participación, de tal forma que el alcance del proyecto sea acorde con lo que se quiere en el curso. Muchas veces hay que hacer cartas para las empresas, muchas veces hay que visitar las empresas, hay que reunirse en las empresas. Total, esa selección del proyecto obliga a que estos individuos, estudiantes, interactúen en calidad de pares con ingenieros de la industria. Una vez seleccionado el proyecto, una vez planteado un cronograma detallado de la asignatura, del proyecto, empieza el desarrollo del mismo. Y el desarrollo es progresivo, en el sentido que debe ir avanzando en la parte conceptual del curso e ir aplicando en el proyecto. Al mismo tiempo tiene unas etapas propias o particulares este proyecto, que son controles de avances. Es donde nosotros como profesores debemos intervenir y ver si realmente estos individuos van por el camino correcto o no, si están ajustados a la planeación que hicieron o no, si debo reorientar el desarrollo del proyecto o no. Finalmente, cuando ya digo hubo aprendizaje, debo entrar a evaluar si esta estrategia se cumplió, ¿cómo la mido? Entonces dirán, bueno, quizzes, sí, hacemos quizzes también, pero los quizzes son algo simpático, porque obligo a que vean más allá de lo que están leyendo para preparar la clase, para preparar ese concepto. Y es simplemente una forma de que ellos visualicen o aprendan a leer realmente, visualicen cuál es el concepto que está detrás de esas líneas que están leyendo.
Porque los quizzes son de respuesta simple, sí o no. O escoja de estas 3 columnas cuál es la respuesta que usted considera que es apropiada. Cosas de ese estilo. Nunca será un quiz, algo que desarrolle este ejercicio, no, porque volvemos a caer en lo mismo que estamos tratando de evitar. Los controles de avances del proyecto. Con cronograma en mano, a qué se comprometieron para esa fecha y con respecto a eso los voy a medir. Que es muy importante, desde el inicio, ellos deben tener muy claro que la responsabilidad del proyecto es de todos. No es que a mí me tocó hacer esta parte, yo de eso ni me enteré. No. Entonces ahí juegan estrategias adicionales. Por ejemplo, rifen quién se quiere quedar en el control de avances y el resto se puede ir temprano. Y sostener esa conversación con uno de ellos es suficiente para darse cuenta realmente quién trabajó, quién no trabajó. Quién está al día con el proyecto y quién no lo está. Cuando ellos ven esa responsabilidad, ellos mismos se autogestionan. Ellos mismos son capaces de decirle, vea fulano, usted no está trabajando, más bien se retira porque nos va a perjudicar. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Mediar en ese conflicto, ver si ese individuo realmente no quiere aprender, no quiere participar del proyecto, hacerlo a un lado, buscar una estrategia alterna para él, otro proyecto, simplemente tenga 3 parciales y si los gana, ganó, cosas de esas, pero son casos particulares. Un informe. Cuando les dice a ellos un informe y no les pone límites, les aseguro que en un proyecto pueden recibir entre 50 y 100 hojas, porque se, digamos, se encarretan buscando en internet, es copio, pego, esta imagen está bonita, pongámosla, el profe quisiera escuchar esto, entonces escribámosle 50 o 100 hojas. Cuando ustedes les dicen, no, es que tienen 12 páginas para sintetizar su proyecto, ya los obliga a pensar realmente qué es lo importante de ese proyecto, qué es lo que usted en esas 12 páginas quiere comunicar. Y no es comunicarle al profe que lo acompañó durante el semestre, que conoce su problema, que conoce su proyecto. Es comunicarle a cualquiera que quiera leer ese informe en 12 páginas qué fue lo que usted hizo durante 12 meses. Es muchas veces comunicarle a las personas de mantenimiento de la empresa X o Y que le dieron la oportunidad de hacer ese análisis de esfuerzos qué fue lo que usted hizo. Y 12 páginas sí se leen muy fácil. Y la última, una presentación. Esta es la parte yo creo que más retadora para los estudiantes y para uno como profesor. Y digo que es más retadora porque normalmente lo que hago es que invito profesores de esta misma materia, pero de otras universidades, que no conocen absolutamente nada de los proyectos, que no conocen absolutamente nada del proceso de desarrollo de los proyectos. Pues para los estudiantes es retador en el sentido que deben ser capaces de comunicar a ese público extraño qué fue lo que hicieron. Deben ser capaces de defender con argumentos cuáles fueron sus planteamientos a la hora de abstraer esa problemática de la realidad, plantearla en un modelo ingenieril y resolverlo. Y para uno como profesor es retador porque uno dice, bueno, si esto lo hacen mal, el colega va a decir, oye, qué mal lo hace este profe. Entonces es un componente bastante retador la presentación. Funciona realmente en tipo de seminario, cada grupo tiene un tiempo para presentar, luego viene un tiempo de preguntas y se acaba y se califica. Aquí hay un salto, yo diría que los más duros de dar, y es cuando uno se monta una estrategia de estas de proyecto fuerte de semestre, tiene que ser coherente. Cuando digo coherente es que tiene que asignarle tiempo a ese proyecto dentro del curso. No, si tiene un proyecto de todo el semestre, pero es para que lo hagan en su casa. No funciona. Un proyecto de este nivel, un proyecto de esta envergadura, implica que tenemos que desmontarnos de las clases tradicionales, donde estoy parado ya en el tablero, donde estoy pasando las diapositivas. Tenemos que desmontarnos un poco de esto.
En este curso este es el porcentaje a hoy. Clases directas 56%, asociadas al proyecto 44%. Entonces de ahí la importancia de que ustedes puedan definir qué es lo clave de su curso, qué es lo clave de su asignatura, porque habrán cosas que ustedes obligatoriamente tienen que darle de baja. Este tema, sí, pero ahí está en el libro, leal. Compleméntelo si le necesita, compleméntelo si para su proyecto es de interés. Pero lo importante, aquí está. ¿Qué hay dentro del proyecto? De ese 44% que veíamos, el 50%, o sea, estamos hablando de un 22% del curso, es libre. Libre quiere decir que ese día yo me siento en la oficina a esperar que los que tengan preguntas de su proyecto vayan. Si van, bien. Si no van, bien. No hay ningún problema. Asumo que están desarrollando su proyecto. Mi clase normalmente es a las 6 de la mañana, entonces yo digo, si no vienen es porque quedaron durmiendo. Pero por lo menos les estoy generando un espacio para que ellos como grupo o subgrupo de trabajo se puedan reunir a discutir lo propio de su proyecto. Control de avances. Son sesiones rigurosas donde yo me siento con cada subgrupo a ver realmente qué es lo que ha hecho en su proyecto. ¿Qué dudas tienen? ¿Qué han avanzado? ¿Por qué están atrasados en el cronograma? ¿Si van en la dirección correcta o no? Y la presentación. En las clases directas, llamo clases temáticas a las que estamos desarrollando la parte conceptual que es requerida. Es decir, cuando les pido que para la siguiente clase lean el capítulo 6.1 del libro tal, que eso es lo que vamos a discutir, eso es lo que yo llamo clases directas, donde realmente yo creo que rara vez me paro en el tablero a transcribir algo. Es más una discusión, es más una interacción, que siempre se motiva a raíz del quiz. Entonces, a través del quiz problematizo el conocimiento o el concepto y va a esa discusión. Y discusión que en una clase las 2 horas nos las podemos tomar discutiendo y no hacemos un solo ejercicio. Pero si conceptualmente queda claro todo, para ellos a la hora de abordar ese concepto dentro de su proyecto, va a ser muy fácil. Algo que llamo talleres. Son espacios donde realmente, a la luz del proyecto o de ejercicios, si se quieren ver que ellos tengan dudas, los podemos resolver. Si yo sumo este pedacito de talleres con esta parte de proyectos, el curso está dividido en dos, 50 y 50. Un 50 donde digamos que yo tengo participación muy activa, muy de, listo, este es el concepto, vamos a desarrollarlo, vamos a discutirlo, y el otro 50 donde está volcado a una participación más activa de parte de los estudiantes, donde vamos a discutir de su proyecto, de su problema, de sus dudas, de lo que no les da, de los que deben abordar, etc. Aquí algunos ejemplos de dónde hemos estado con esta estrategia. Empresas como Zenú, Sofasa, Metrocable, con Mármoles, Riotex, Ortopraxis y de toda índole. Dispositivos mecánicos. Donde haya un dispositivo mecánico habrá posibilidad de falla y habrá un ingeniero que pueda estar interesado en analizar esa posibilidad de falla. Entonces, que estos individuos, estos estudiantes, se enfrenten a problemas de ingeniería en la industria local ya es una ganancia. Bueno, aquí algo de lo que ya les hablaba un poco ahorita. ¿Ha funcionado esto? ¿Ha funcionado esta estrategia? Pues nos dimos a la tarea, y gracias a un proyecto que hubo aquí, yo digo que exitoso, hace algunos años, que se llamó el Proyecto Sabato, de diseñar una parte que nos permitiera visualizar realmente qué tanto de esto
se aprovecha, qué tanto esto realmente impacta la formación de nuestros estudiantes. Entonces diseñamos unos instrumentos de evaluación y medimos por competencias en nuestros cursos. Este es el ejemplo de un semestre en particular. Aquí abajo ven las diferentes competencias que pueden estar asociadas a la formación complementaria de nuestros ingenieros. La barra amarilla es lo que los estudiantes valoran como un desarrollo alto de esa competencia. La barra, ¿qué será esto? Café, medio, y la barra azulita en bajo. Esto es satisfactorio para uno cuando lo ve realmente, cuando dice, bueno, realmente aprendieron. Lo que yo procuré o identifiqué que quería que ellos aprendieran, realmente se logra. Me faltó... Bueno, les iba a contar un poquitico de la parte de la evaluación nuestra, de los profesores. Antes de implementar esto, las evaluaciones docentes eran, aunque eran de otro estilo, pero eran un tanto más enfocadas a perdimos muchos, la evaluación es mala. Ahora las evaluaciones son más objetivas hacia el aprendizaje. Cuando uno se pone a leer realmente los estudiantes que escriben al final, realmente valoran estrategias como estas. Y valoran estrategias porque valoran su aprendizaje, valoran su formación como profesionales. Y se alcanzan niveles importantes en la calificación de los estudiantes. Eso no les debería preocupar, pero cada vez al final del año que su director de departamento hace su evaluación como desempeño docente, parte de lo que tiene en cuenta es qué dicen los estudiantes de ustedes, cómo los evalúan los estudiantes. Y esa calificación es importante. Entonces ahí se vuelve importante realmente qué hacen ustedes para que esa calificación de los estudiantes sea buena. Listo, eso es lo que tenía para contarles hoy. Muchas gracias.